bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del programa INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del INSABI, que contribuye en la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud y, a través de la educación continua, busca repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Atención Primaria de Salud. Hoy nos acompañan personas muy queridas por la coordinación, la doctora Lorena López Pérez y el doctor José Javier Mendoza Velázquez, con el tema Programa de Acción Específico, Salud Mental y Adicciones. Les recuerdo a los participantes que nos ven a través de la Liga Telmex o desde Facebook que pueden realizar sus preguntas o comentarios sobre el tema. Antes de iniciar, me voy a permitir leer una breve semblanza de las personas que nos acompañan hoy. La doctora Lorena López Pérez es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Tiene una especialidad médica en psiquiatría por la misma universidad. Tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual por el Centro ELEIA. Tiene un diplomado en violencia familiar y derechos humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y un diplomado en administración de hospitales y servicios de salud por el Instituto Politécnico Nacional. Es maestrante de administración de organizaciones de salud por la Universidad La Salle. Es profesora adjunta de la especialidad en psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Fue jefa de división de enseñanza, investigación y capacitación de este mismo hospital y actualmente se desempeña como responsable nacional del segundo nivel de atención en salud mental. El doctor José Javier Mendoza Velázquez es médico psiquiatra con alta especialidad en psiquiatría de Hospital General. También tiene una alta especialidad en investigación clínica por Harvard Medical School. Tiene una maestría en Administración Pública y Gestión Gubernamental por la Universidad del Valle de México. Una maestría en Investigación Clínica por Dresden International University. Está certificado por el Consejo Nacional de Psiquiatría. Actualmente se desempeña como director del programa UNEM-CAPA, que son los Centros de Atención Primaria a las Adicciones en México, y también es el coordinador nacional de la capacitación MHGAP en México para la Secretaría de Salud. Sin más demoras, les cedo la palabra a la doctora Lorena y al doctor José Javier. Muchas gracias. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Trato, no crean, trato de ya no estar mucho para que ya no me vean tanto. Pero sí, vamos a hablar hoy de algo que para nosotros es muy importante, que es la representación específica dentro de la salud pública, de la salud mental y las adicciones. Me voy a permitir compartir mi pantalla para ir avanzando sobre el tema y ya, como decía el maestro Sergio, cualquier situación que ustedes puedan ir viendo, nos la podrán compartir. Igual, coméntenme por favor si se observa la presentación completa o se ve el modo del presentador, porque luego pasa eso. Estamos viendo el modo presentador. ¿Ya? Listo, ya. Muy bien. Sí, ya. Ahora sí ya me sé esas cosas, porque si no... Es muy experto. Ya, después de tantos años de manejo de la plataforma Telmex, ya puedo dar cursos sobre ella. Pues vamos a ir avanzando poquito a poco sobre esto. Me gustaría que de inicio, bueno, ya nos presentaron, la doctora Lorena y yo llevamos, pues no de manera conjunta, pero coordinada, el avance de los programas para el primero y el segundo nivel de salud mental y adicciones y cómo tenemos que ir identificando algunos puntos en los que esta situación tiene que irse reconstruyendo en el avance de la transversalización de la salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud. Igualmente, nada más es como para que nos vayamos encontrando nosotros en dónde estamos en este punto de la atención primaria y que nosotros podamos específicamente encontrarnos dentro de la transversalidad del sistema de salud. Uno de los puntos más importantes en esta reestructura es, uno, dotar a las instancias que trabajan ya en salud mental, de salud pública, y a la vez dejar claro que el trabajo en salud mental es trabajo coordinado desde las áreas que vigilan la salud pública en nuestro país, ante lo cual es importante que nosotros formemos parte del marco conceptual de la atención primaria en salud como una entidad que no es una entidad prescindible, sino necesaria en el proceso principalmente.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 generaba acciones necesarias para garantizar la atención médica y hospitalaria gratuita y con eso alcanzar el bienestar general. En su primera instancia, en el momento en el que esto surge, se busca, ¿no?, que exista esta alineación de objetivos con algunos espacios y de manera particular con el eje 2 de política social y los ejes transversales de inclusión e igualdad sustantiva, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. En el proceso de señalar algunos de estos puntos y estas ventajas, el Plan Nacional de Desarrollo tenía como el poder de orientar hacia dónde tenían que ir caminando todos los programas específicos y bajo qué líneas tenían que ir construyendo sus acciones. Como base parte de que el artículo 4 de nuestra Constitución habla y dice que todos los mexicanos, independientemente de su condición laboral o socioeconómica, deben tener acceso a los servicios integrales de salud en sus vertientes de educación para la salud, promoción de la salud, prevención de enfermedades, detección, tratamiento de enfermedades y recuperación. Bajo esta perspectiva, la salud mental está incluida en cada uno de estos elementos y en el artículo 4 defiende este punto que deberá ser igualmente involucrado, ¿no? Probablemente en esta visualización es más fácil entender que la salud mental debe estar disponible para todos y cada uno de los mexicanos a través de lo que la ley designe para el cuidado de esta. En este mismo proceso, en nuestro programa, en estas partes y en todo este proceso, nosotros vamos identificando algunos de estos espacios para poder identificar cada uno de estos puntos, ¿no? Dentro de estas disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, que son acceso efectivo, universal y gratuito, se determinan algunos pasos en el PAE como mecanismos para garantizarlo. O sea, la forma de garantizar estos trabajos principalmente venía de lo que nosotros podíamos trabajar en conjunto con el INSABI, los servicios de atención médicos gratuitos, la inclusión dentro de los programas de atención universal, la atención especializada con un enfoque comunitario y transversal y pues bueno, asegurando como un sistema producción, precios y abasto oportuno de medicamentos. En este punto, ya como siguientes elementos de este programa, en la capacidad operativa del Sistema Nacional de Salud, la promoción de la mejora continua y la capacidad y la calidad del mismo sistema. Para esto necesitábamos atender un par de puntos por los cuales los procesos que teníamos que asegurar, uno era la atención primaria en salud, la referencia y la contrarreferencia, un modelo integral para los servicios de salud y asistencia social, un sistema de seguimiento, evaluación de políticas de interculturalidad y trato digno y el manejo transparente del financiamiento, ¿no? Con los mismos recursos del Sistema Nacional de Salud, asegurando la capacitación y la profesionalización de nuestros recursos humanos, asegurando la dignificación de los espacios de infraestructura y asegurando, si bien no la homologación del sistema de información, la homologación de los resultados del mismo, o sea, la homologación de los indicadores en los procesos específicos de la salud mental y las adicciones dentro del Sistema Nacional de Salud. Igualmente, el enfoque con perspectiva, con derechos y con vigilancia de todas las diferencias culturales, el proceso igualmente a través de la vigilancia epidemiológica, determinar necesidades y los enfoques específicos para cada uno de estos espacios para poder determinar la vigilancia sanitaria y epidemiológica en forma correcta, asegurar una regulación sanitaria congruente, promover la vida saludable y cuidar las infecciones de transmisión sexual y a la vez la atención a la salud y el bienestar. En este punto probablemente pareciera como que salud mental no formara parte de cada uno de estos temas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de determinantes sociales, mucho de la vigilancia principal de todo esto y de manera particular en el proceso de la atención a la salud y el bienestar, aparece la salud mental, ¿no? Como un resultado específico de las condiciones que pueden venir de manera directa o indirecta a impactar en la salud mental de cada uno de los mexicanos. Hacia la agenda, hacia el 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización Panamericana para la Salud, hay algunos puntos que terminan siendo recomendaciones en este espacio. La agenda para el 2030 señala
que debemos observar todos estos procesos con respecto ya de manera específica para la salud mental, en orden a cubrir la línea que transcurre a lo largo del curso de la vida. El problema de la salud mental inicia en el momento en que se construyen las herramientas para entender cuándo alcanzamos la salud mental desde la infancia, y a lo largo del curso de la vida en esta línea vamos teniendo puntos en los que vamos ganando y perdiendo salud mental para tratar de sostener un equilibrio, y este equilibrio nos permita hablar del bienestar. Este bienestar debe ser sostenible a lo largo de la vida. Igualmente, el modificar algunos de estos puntos específicamente para relacionarnos con prevención y tratamiento a lo largo del tiempo, y sin que en este punto me dedique mucho espacio a hablar de esto, la mayor cantidad de presupuesto destinado a la salud mental está destinado a los tratamientos de alta especialización, esto es, los hospitales psiquiátricos. La mayoría de toda la programación, la prevención, el trabajo psicoeducativo no reciben propiamente un recurso, por lo cual es muy difícil establecer programas de seguimiento si no contamos con recursos específicos para esto, ¿no? Pero sí es importante que tengamos ahí el proceso, ¿no? Y a la vez, la integración de los dos elementos que están relacionados con un mismo punto, y aun cuando requieran en algunos puntos intervenciones especializadas muy particulares, como es el caso de las adicciones, la salud mental y las adicciones no se pueden separar, y tenemos también que integrar el proceso de atención para poder vincular en la atención universal la atención a la salud mental y las adicciones. Y para esto es necesario generar un modelo distinto, construir un modelo nuevo, ¿no? Y es con esta base que surge este proceso a través del cual, y en este mismo programa, la necesidad de constituir un modelo que genere un punto importante. Desde el centro hacia afuera, como leemos este modelo, uno de los puntos importantes es una rectoría unificada, ¿no? O sea, que todas las instancias que vemos estos espacios dedicados a la salud mental y las adicciones tengamos una misma unidad de rectoría que sea congruente, que tenga recursos para poder de alguna manera sostener sus procesos y no necesitar recursos de otros espacios, a la vez que tengamos la oportunidad de trabajar no únicamente dentro del sector, sino fuera del sector, y no únicamente a lo largo del sector. No tenemos que ser en algún punto transsectoriales, sin embargo, al menos el ser intersectoriales nos daría como una ventaja, ¿no? Y siempre visualizando como gran foco, como gran directriz, la atención primaria en salud, ¿no? O sea, nosotros debemos constituir un modelo de atención que venga desde la salud pública, pero que tenga como luz la atención primaria en salud, la visibilidad intersectorial, y que provenga de una misma rectoría para que la política se dicte y se evalúe desde un mismo espacio, ¿no? Y a través de esto ir incluyendo un par de elementos, ¿no? Elementos de manera muy particular, sostenidos por la comunidad, construidos desde la comunidad, y que la comunidad sea quien nos vaya marcando el paso de la integración de la salud mental al proceso de desarrollo que, como la Agenda del 2030 marca, ¿no? O sea, las condiciones comunitarias, el acceso a servicios, las posibilidades de adquirir una vivienda, tener un trabajo. Esto también son parte de la lucha por las condiciones favorables hacia la salud mental. Insisto, a lo largo del curso de la vida, con específica acción en promoción y en defensa de los derechos humanos, la atención universal, la atención para las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, la visibilidad de la interculturalidad, la visión de género y la inclusión, y con intervenciones basadas en evidencia. Bajo este proceso, nosotros igualmente tendríamos que ir pensando en que la justificación de esto también parte de la existencia de una gran cantidad de brechas asociadas a la salud mental. Cuando nosotros vemos el sistema funciona, digámoslo así, como una gran construcción a través de la cual se van formando pequeños huecos que no permiten que cada persona que queda dentro de estos espacios esté contenida por un mismo sistema. Estas son estas brechas, y las brechas parten y son explicables por ciertas cosas, ¿no? El 2% del presupuesto
en salud está determinado para salud mental. El 80% del gasto en salud mental está destinado al gasto operativo de los hospitales psiquiátricos. Y es importante entender que los hospitales psiquiátricos no tienen actualmente una visión de construcción comunitaria. Son hospitales como los hospitales generales, ¿no? Aun cuando los hospitales generales deberían tener áreas destinadas al trabajo comunitario y al trabajo preventivo, la mayor cantidad del tiempo determinado para el funcionamiento hospitalario es en atención. Y no hay suficiencia en prevención, no hay suficiencia en trabajo por el autocuidado para la comunidad, la capacitación, la investigación, la recuperación, las acciones para disminuir el estigma y la discriminación, porque la gran cantidad del efecto está prácticamente determinado al trabajo en la asistencia dentro de los hospitales, ¿no? Y estas brechas identificables, la más importante son las brechas de recursos y de servicios, ¿no? Tenemos una insuficiente cobertura de salud mental con respecto al presupuesto, tenemos una gran desigualdad en la formación, en la distribución de la infraestructura, tenemos desigual acceso a medicamentos y desigual acceso a tecnologías. De la misma manera, la cobertura de tratamiento para la población con necesidad de atención es insuficiente, la calidad de la atención es heterogénea. Y pues bueno, tenemos una limitada cartera de servicios desde el proveedor público, desde el servicio público, dentro de algunos puntos, ¿no? Particularmente cuando hablamos de atención primaria en salud, cuando nos enfocamos particularmente en el médico general que brinda de manera general, de manera casi universal, la atención que nosotros llamamos atención primaria en salud, ¿no? Y en este proceso nuestra brecha de servicios implica que no estamos suficientemente formados en los procesos relacionados con la atención de la salud mental y las adicciones. En este punto, tenemos, este programa tiene fundamentos normativos muy específicos, como mencionábamos, ¿no? La Constitución Política de nuestro país define en el artículo 4 que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y esto es un punto importante, ¿no? La protección de la salud no es, o sea, la Constitución tiene la oportunidad de luchar porque todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, lo cual no garantiza su salud. O sea, no hay forma de que la Constitución nos garantice la salud, pero sí nos tiene que garantizar a través de la ley las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud en forma universal, que esto es propiamente el derecho a la salud. O sea, nosotros tendríamos derecho a la salud porque tendríamos el acceso de acuerdo a lo que la ley nos protege y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Igualmente, dentro de la normatividad que genera este programa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 25, dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Dentro de los procesos formativos es muy interesante porque la mayor cantidad de personas, todavía para este entonces no teníamos las modificaciones a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones que se hicieron recientemente en el mes de marzo y abril de este año. Sin embargo, bueno, hoy contamos con este espacio que se suma dentro de los fundamentos normativos y que esta ley obedece en gran parte a las recomendaciones internacionales para la atención de la salud mental y las adicciones, y la modificación específica que se hizo fue a la Ley General de Salud. No hay una ley de salud mental, o sea, sí existe una legislación de salud mental, pero lo importante es que la Ley General de Salud se modifique para que la salud no deje de ver la transversalidad necesaria de la salud mental y las adicciones. También la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la Ley General para el Control del Tabaco, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Víctimas, la Ley General para la Igualdad de Género, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Maquinarias para elaborar cápsulas, tabletas y o comprimidos, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía. También dentro de este fundamento normativo existen códigos que rigen mucho de nuestros procesos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, los artículos 195 bis y 199, y pues bueno, a través de esto, cómo de alguna manera nosotros vamos determinando el foco normativo de este proceso. El reglamento interno de la Secretaría de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de sanidad internacional, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, el reglamento de insumos para la salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, el reglamento interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, y igualmente algunos decretos, como el decreto en el que se crea el órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética, el decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y el capítulo 6 del Comisionado Nacional contra las Adicciones. Y también con esta base existen algunas normas que es importante que nosotros tengamos presentes, como la NOM 025, que es la norma para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, la NOM 01 de educación en salud para organizar el funcionamiento de la residencia médica, la NOM 04 del expediente clínico, la NOM 197 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de los hospitales generales y consultorios de atención médica especializada, la NOM 012 que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud, la NOM 016 que establece las características mínimas de infraestructura, la NOM 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, la NOM 030, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, la NOM 040 en materia de información en salud, la NOM 170 para la práctica de la anestesiología y la NOM 222 en instalación y operación de farmacovigilancia. Y a la vez, estrategias y planes nacionales como el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que guía este PAE, y el programa sectorial de salud. Igualmente, el Manual de Organización General de la Secretaría de Salud y pues propiamente todo esto es el fundamento normativo del cual surge la construcción de este PAE. Todas las acciones, incluyendo los objetivos prioritarias y acciones puntuales, las labores de coordinación, de alguna forma para interinstitucional para la instrumentación y operación, seguimiento y reporte se realizan con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes del programa. De acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, el origen de los recursos para la instrumentación de estas acciones corresponde a los programas presupuestales vigentes de las tres instituciones actualmente, el ST-CONSAME, que es el secretario técnico del Consejo de Salud Mental, la CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, y SAP, que son los servicios de atención psiquiátrica. Gran parte de nuestro proceso de trabajo venía determinado de un modelo que venía de un proceso histórico. La salud mental ha sido vista en gran parte como un proceso degenerativo, deteriorante, discapacitante, que conllevaba la necesidad de perder en algún momento la totalidad de la autonomía y quedaban en margen o quedaban bajo la tutoría de alguien más, que en este caso era el Estado. Durante el inicio, este diálogo paternalista, jerárquico y patriarcal del Estado para el cuidado de la salud mental logró el establecimiento de pequeños espacios que se convirtieron no en cuidadores de la salud mental, sino en sitios de cuidado y protección para las personas con enfermedad mental.
Entonces, muchos de estos espacios lo único que aseguraban era que las personas con problemas de la salud mental tuvieran un lugar, pues no puedo decir digno, pero al menos tuvieran un lugar donde vivir, y estos procesos se cuidaban dentro de un mismo espacio, ¿no? Así surgió el Hospital de San Hipólito, que recientemente pues, fue muy visitado sin que nadie se dé cuenta, porque pues, está ahí junto a la iglesia de San Judas. Y pues bueno, el 28 de octubre, quien haya tenido la oportunidad de cruzar la ciudad por esa zona sabrá que todavía San Judas tiene recibe más atención a veces que la salud mental. Este espacio que en su momento significó uno de los puntos de inicio del trabajo en los trastornos para la salud mental, también se convirtió en uno de los puntos del modelo que se tiene que erradicar, que es la pequeña línea que existe entre el hospital psiquiátrico y los sitios de cuidado a largo plazo. Que el sitio de cuidado a largo plazo debe ser organizado por el Estado, pero no es un hospital, es un centro para cuidados que también deben ser parte del Sistema Nacional de Cuidados. A lo largo del tiempo se fueron utilizando algunos otros espacios, sin embargo, el Manicomio General de la Castañeda en 1910 fue inaugurado de forma insigne por el entonces presidente de la República, el general Porfirio Díaz, quien a la usanza de toda su labor y política pública emuló un modelo francés en un país que lejos de resolver sus necesidades de salud mental, centralizó la atención a un solo espacio. Entonces, el Manicomio de la Castañeda en 1910 tuvo la mala fortuna de no tener mucho tiempo para explorar sus funciones, porque en 1910 también da inicio la revolución. Con el proceso de inicio de la revolución, el Manicomio de la Castañeda se convierte en un sitio de refugio para personas, en un sitio de resguardo para otros presos políticos, presa de la revolución. Igualmente deja de invertir en la capacitación de estos espacios, en la dignificación de estos procesos, y termina siendo la historia que para muchos de nosotros implica la Castañeda. La Castañeda fue un gran proyecto, sin embargo, en las revoluciones, algunos de estos grandes proyectos costosos son prescindibles. La Castañeda fue uno de ellos. Y los cerca de 2.000 personajes que vivían en la Castañeda hasta su finalización vivían prácticamente en su totalidad ahí. Eran varios pabellones que estaban organizados de forma no muy clara y que permitían que también los médicos y sus familias pudieran vivir ahí mismo, ¿no? Lo cual sectorizaba la salud mental a un espacio muy particular. Sin embargo, hacia 1964, la visión de otro insigne presidente de la República, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, decide que en este proceso de la urbanización de la Ciudad de México era más importante utilizar esos terrenos para construir habitacionales masivos y centros comerciales que sostener el modelo del Manicomio de la Castañeda, y entonces se derrumba, se decide quitar el espacio para la construcción de espacios urbanos, y ocurre lo que se llamó en 1964 la Operación Castañeda, en el que las 2.000 personas con enfermedad mental que vivieron a lo largo de este tiempo fueron destinados a espacios distintos, ¿no? Entonces, en este proceso surgen los hospitales psiquiátricos Fray Bernardino Álvarez, el Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, los hospitales psiquiátricos Samuel Ramírez Moreno, la Granja La Salud, el Hospital Ocaranza, algunos otros hospitales de Granja como Cruz del Sur, Cruz del Norte y el Hospital de Puebla, lo cual permitió que estas 2.000 personas se distribuyeran en estos espacios y constituir una vez más un modelo que permitía un poco más de integración al modelo médico actualizado, al menos para esta época. A lo largo del tiempo, una vez más, este tipo de modelos continuaba siendo presa de una gran cantidad de estigma. Los hospitales al final del día han sido relegados en estos procesos. Sin embargo, vuelvo a la misma historia, a pesar de que en comparación con otros hospitales, son hospitales que son menos costosos, son lo más costoso.
de la atención a la salud mental actual. Y pues nuestra migración propiamente bajo lo que los estándares internacionales marcan es a un modelo comunitario que base la formación en una participación de la salud pública en la constitución de la salud mental y que permita a los servicios especializados un trabajo más específico y que pueda de alguna manera favorecer la construcción de indicadores e información necesaria, no exclusivamente en la epidemiología de los problemas psiquiátricos, sino en el conocimiento específico de la salud mental de México. En este proceso, de entre el 70 y el 76, bajo esta perspectiva, la Dirección de Salud Mental, que era una dirección federal, se encargaba de coordinar la red de hospitales psiquiátricos del país. Sin embargo, al final de este periodo se estableció una Dirección General de Salud cuya función fue la coordinación operativa de los servicios, que a su vez fue cambiando a lo largo del tiempo, y en conjunto ocurría también una unidad estructural específica que era el Centro Mexicano de Estudios de Farmacodependencia. Ante el incremento de las necesidades de atención en personas, en las personas que tienen problemas de farmacodependencia, esto se vio como rebasado, ¿no? Entonces la Coordinación de Salud Mental se crea en 1997 y aun cuando todavía tenía la capacidad de controlar a todos los hospitales psiquiátricos, la coordinación operativa también le correspondía de los 3 hospitales especializados y 3 centros de salud mental en el entonces Distrito Federal. Esta coordinación cambió su denominación a Servicios de Salud Mental en el 2000 y bueno, para instrumentar las acciones de salud mental en nivel federal, ya no en la parte operativa, sino en la parte federal, el Secretariado Técnico recibe estas atribuciones como un organismo destinado a dictar políticas públicas y estrategias nacionales en materia de salud mental. Lamentablemente, durante 18 años, entre el 2004 y el 2021, 7 años, durante estos 17 años, estas atribuciones no fueron ejercidas en forma correcta y tuvimos como un periodo de oscuridad en este trabajo que está tratando de recuperarse también actualmente. Y desde hace 6 décadas también se desarrollan acciones para el uso y abuso y dependencia al tabaco, alcohol y otras sustancias, por lo que en 1986 se creó el Consejo Nacional contra las Adicciones, contando con un secretariado técnico que hacia el año 2000 se transforma en la figura del comisionado contra las adicciones, que se le brindan a este comisionado las atribuciones para proponer, dictar y ejecutar la política pública en materia de prevención. Coincide, ¿no?, que en 2011 se crea la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Centro Nacional para el Control y Prevención de Adicciones, y en 2016 se fusionan para constituir la Comisión Nacional contra las Adicciones. Insisto, la Comisión Nacional contra las Adicciones en su momento también hacia el 2008 empieza a tener puntos de trabajo puntual, que son las MMK, que es el programa que actualmente tengo la oportunidad de dirigir, y son 340 unidades distribuidas a lo largo del país que constituyen puntos de inicio en el trabajo de la atención de las adicciones. Se considera igualmente, por esta razón, la suma de atribuciones, la suma de la rectoría y la fusión de las instancias conocidas como Secretariado Técnico del Consejo de Salud Mental, la Comisión Nacional contra las Adicciones y los Servicios de Atención Psiquiátrica, para formar una entidad rectora única que pueda dar a estos 2 espacios la conducción de una política nacional de salud mental y adicciones a fin de integrar un modelo comunitario de salud mental con enfoque de atención primaria en salud y con respeto a los derechos humanos. Entonces, bajo este punto, es importante, ¿no?, que este programa viene de una justificación muy clara. Hagamos lo que hagamos, la prevalencia de los problemas de la salud mental no es una situación que sea exclusivamente clínica. O sea, no existe un punto en el que nosotros podamos decir, ahora que tenemos la vacuna contra el medicamento específico contra la hepatitis, vamos a ponérselo a todos y vamos a acabar el problema. El problema es multifactorial y creciente, y la prevalencia de los problemas de la salud mental, incluido el consumo de sustancias psicoactivas, tenemos que darlo por sentado. O sea, tenemos que trabajar en la prevención para que todos tengamos el conocimiento específico para no desarrollar un trastorno, pero a la vez tenemos que dar por sentado que esto va en aumento. Tenemos que integrar la salud mental y las adicciones en una misma rectoría para utilizar los recursos en una economía de oportunidades, y tenemos que cambiar el paradigma.
particularmente, ¿no? O sea, el paradigma debe incluir el proceso de la salud pública, pero también no debe ser solo la salud pública. La salud pública se tiene que dictar desde los servicios, y los servicios tienen que ayudar a la salud pública a poder dar claridad sobre cuáles son las estrategias que deben brindar algunos de estos trabajos, y no olvidar la prevención, el autocuidado, la reducción de riesgos, la autonomía y los servicios de acción universal. Si todo queda en manos de la salud pública, habrá un deterioro en el proceso de la atención. Pero si todo queda en manos de la atención, no habrá el seguimiento desde la salud pública. Y la Organización Mundial para la Salud ya nos ha sugerido algunos de estos espacios, y hay algunos acuerdos internacionales en materia de salud mental y adicciones, como los derechos de las personas con discapacidad, que nos obligan a priorizar también estas acciones para dar acceso universal y equitativo, lo cual sí es tarea de la salud pública, la integración de la atención primaria en salud, lo cual también es tarea de la salud pública, la eliminación del modelo asilar y la atención en hospitales generales. En este caso, todas estas son acciones de la salud pública, pero que se tienen que reflejar en los servicios. Y entonces, una vez establecidos estos procesos, tendremos que trabajar con la visibilización de la defensa de los derechos humanos desde cada uno de nuestros procesos de atención, que vayan más allá del discurso, sino que estén en el territorio, que todas las organizaciones dedicadas a la atención de la salud mental y las adicciones vigilen la defensa de los derechos humanos, y a través de esto la capacitación continua para la construcción de una comunidad que sepa más sobre la salud mental. Esta pirámide trata de resumir la combinación óptima que se trata de alcanzar en el proceso de los servicios de la atención de la salud mental. Una base amplia y que dé sostén a una pirámide que se construya en el autocuidado, ¿no? Con una mayoría de espacios de atención en comunidades que puedan ir resolviendo los problemas para que poco a poco nosotros podamos ir encontrando espacios de comunidad en esto, ¿no? Y siempre con la vigilancia directa o indirecta, formal o informal, del Sistema Nacional de Salud en cada uno de estos elementos, para llegar a los centros comunitarios de salud mental y adicciones, actualmente CAPA, los hospitales generales y hasta el último punto, al hospital psiquiátrico. Para plantear ya el problema igualmente, como veíamos, ¿no? Tenemos este espacio de que veíamos en la justificación, en la prevalencia creciente y las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud, pero hay un punto que sí era importante, que era el déficit de la rectoría, que permitía una segmentación de la política y la segmentación de la regulación de la atención y de la regulación en general, porque también en las atribuciones tanto del CONSAME como de la Comisión implica el trabajo en la regulación del acceso a los servicios, pero también el acceso a las sustancias psicoactivas. También sabemos que a lo largo del tiempo existe una resistencia a la integración de la atención de la salud mental y las adicciones dentro del modelo APS, porque el modelo APS, por alguna razón, no ha visibilizado el punto de trabajo en orden a la prevención, que no puede ir despegado de la salud mental. Cuando nosotros pensamos en otorgar una atención universal, no podemos descuidar el punto de cómo vamos a ir vigilando los espacios de la salud mental. Y es por eso que APS debe tener indicadores específicos de salud mental, que tantas atenciones se brindan específicamente por salud mental, pero que otros pacientes llegando desde la patología crónica o degenerativa puedan necesitar apoyo para su salud, que vengan desde la salud mental. La falta de alineación de la mayoría de los trabajos y de los procedimientos en salud mental hacia los derechos humanos, la segmentación institucional de las políticas en salud mental y adicciones, que eventualmente, cuando esta historia queda fuera de la atención primaria en salud, genera estigma y discriminación. La insuficiencia de recursos humanos, que es lo que mencionábamos sobre la brecha de atención, pero no únicamente eso, sino que no tenemos homogeneización de la capacitación y todos están localizados en los mismos espacios. La necesidad de un enfoque multisectorial y que actualmente existe una desvinculación operativa en la salud mental y el resto del Sistema Nacional de Salud. La mayoría de los espacios destinados a la salud pública, insisto, están destinados a problemas muy específicos, y en cada uno de estos problemas debe transversalizarse la salud mental. La falta de reconocimiento igualmente de la patología múltiple o la patología que nosotros conocemos como la patología dual,
que es la coexistencia de problemas de la salud mental con problemas relacionados con el consumo de sustancias, la necesidad de empoderar a las personas con condiciones de la salud mental, porque es importante entender que ante la ley nosotros necesitamos recibir la misma seguridad, pero hay algunos personajes que necesitan más espacios de seguridad. El respeto a los derechos humanos, la promoción de acciones para luchar contra el estigma y eliminar la discriminación, la falta de evaluación de los resultados de las políticas previas y la brecha en los sistemas de información que no nos han permitido evaluar las políticas de buena manera, ¿no? La investigación y la práctica basada en evidencia y el romper el estigma y el romper también el paradigma que implica la investigación en salud mental, porque la investigación en salud mental no puede ser abordable como es abordable el resto de la salud. La necesidad de atención y de investigación en salud mental genera evidencias cualitativas, genera evidencias que vienen de metaanálisis de largo plazo de observaciones, pero lamentablemente no son ni tan frecuentes ni tan comunes, pero sobre todo ni tan sencillas, porque cuando tú puedes hacer un metaanálisis en ensayos clínicos aleatorizados, controlados o no controlados, puedes tener una evidencia de mayor nivel. Sin embargo, la práctica basada en la evidencia en un modelo como la salud mental requiere también la participación de modelos cualitativos que nos ayuden a entender esta ruptura del privilegio que han sostenido a lo largo la investigación en los modelos y en los ensayos aleatorizados. Igualmente, hay varios, pero bueno, vamos a centrar ahorita nada más en estos 4 puntos, que es la igualdad de género. Aun cuando lo ponemos en el mismo espacio, sabemos que la no discriminación y la inclusión, particularmente de las poblaciones de la diversidad sexual y de las poblaciones de la interculturalidad, deben estar claros en esta transversalidad de la salud mental. Cuando nosotros trabajamos en esto, no significa que deben tener un espacio único, o sea, no debemos tener muchas clínicas para género, o sea, sí debemos tener, sí, pero eso no es la solución. Necesitamos que en cada uno de los espacios exista la visibilidad de la igualdad de género, pero también la visibilidad de por qué la discriminación puede generar afecciones de la salud mental, y esto no es exclusivo de las poblaciones de la diversidad sexual o de la diversidad étnica, sino también de la discriminación a las personas con problemas de la salud mental. Las políticas transversales del combate a la corrupción y la mejoría de la gestión pública. Sabemos que en el momento en el que nos encontramos es difícil trabajar con restricciones, ¿no? Sin embargo, hay que ir construyendo algunos espacios para poder desarrollar algunos puntos específicos y el impacto en territorio y el desarrollo sostenible, porque el conducir programas que vayan a terminar cuando alguien deje de darles interés, probablemente no es la respuesta a nada, ¿no? Sino lo que tenemos que hacer es que esto pueda tener un desarrollo sostenible y que a lo largo del tiempo se visibilicen estos espacios. Los principios rectores de este plan son la honradez y la honestidad, no al gobierno rico como un pueblo pobre. Creo que es un punto importante, o sea, el trabajo de manera particular en la constitución de la igualdad. Sabemos que hay quien más necesita y para él se tendrá que generar más. Sin embargo, el acceso debe ser universal. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. La economía organizada para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado, por lo cual es importante la gratuidad, es importante trabajar en no exclusivamente generar la competencia, sino en construir la universalidad. Por el bien de todos, primero los pobres, como les mencionaba. La equidad vigila no únicamente que todos tengamos lo mismo, sino que el que más necesita tenga lo que necesita. Nadie atrás, nadie afuera, y esto de manera muy particular es importante cuando hablamos del estigma que implica vivir con una enfermedad mental o vivir con el consumo de sustancias psicoactivas. No puede existir paz sin justicia. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es, creo, uno de los puntos más importantes, sobre todo en el concepto de la lucha por los derechos, ¿no? La lucha por el derecho, si a mí de manera particular este derecho no me afecta ni me beneficia, entonces aquel que luche tendrá que ser respetado. No más migración por hambre o violencia. La democracia es el poder del pueblo y la ética, la libertad y la confianza.
También en este programa de acción específica de salud mental y adicciones se articula con 3 principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo, que son los principios 1, 2 y 3 de política y gobierno, de política social y de economía. ¿Cómo contribuye la contribución del programa Nuevo Modelo de Desarrollo basado en el bienestar de las personas? Con la atención integral de la salud mental y las adicciones, lo que se busca es la mejoría de la calidad de la vida de las personas. Sin salud mental no hay desarrollo, y esto es una situación importante. Para el desarrollo correcto de nuestras potencialidades, nosotros tenemos que cursar al menos con un equilibrio en la salud mental. El equilibrio puede estar en muchos espacios, no necesita ser en un equilibrio alto, digámoslo así, ¿no? El equilibrio principalmente es la potencialidad de desarrollarme, ¿no? Y para esto, aumentar de forma indirecta los años de vida productivos. Y con productivos no nos referimos a económicamente productivos, sino a la posibilidad de la persona de expresar sus potencialidades y desarrollar sus potencialidades, así como la atención oportuna y la prevención. Cuando de alguna manera parte de todo el proceso vinculado desde la salud pública tiene que venir desde la identificación temprana, la atención oportuna, pero a la vez la prevención con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y enfocado en grupos vulnerables. Hay proyectos prioritarios que se encuentran vinculados y que han sido la base de avance de todo esto: la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, la Estrategia Nacional para la Prevención del Suicidio, que tiene como su punto de trabajo específico el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Voy a tratar de no tardar mucho en cada uno de estos, pero les quiero mencionar que dentro de todo este proceso, gran parte del avance de todo lo que ha implicado este programa de atención dio origen a la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, cuyos puntos rectores es el cambio, ¿no?, a un modelo distinto. No únicamente centrarnos en la limitación de la oferta, sino también en el trabajo sobre la demanda. La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones tiene como propuesta mitigar el impacto de los determinantes biopsicosociales para la reducción de la demanda, no únicamente limitar la oferta. Para esto igualmente trabajamos en colaboración con Sedena, Protección Civil, CEMAR y la Guardia Nacional, pero nosotros de manera particular tenemos que trabajar en el modelo que determina la disminución de la demanda. La prevención en este caso se enfoca a reducir los factores de riesgo individuales, familiares y colectivos y promover los factores de protección, reforzar habilidades que permitan afrontamiento mejor y evitar a través de esto el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Esto ha sido un esfuerzo coordinado para esta estrategia que ha permitido la comunicación de muchas instancias, en una comunicación directa desde la federación hacia el Estado y del Estado al municipio, para que se pueda lograr la integración de todos estos elementos, para basarnos en este punto en el desarrollo correcto de niñas, niños y jóvenes, para que puedan desempeñar sus talentos y lograr su potencialidad y contribuir positivamente a la sociedad, que esto a la vez es la misma definición de salud y bienestar. El objetivo general es impactar en los determinantes biopsicosociales para construir la paz en un marco de derechos humanos. Y pues bueno, al final del día, a través de esto, evitar o disminuir la intención de consumir sustancias psicoactivas, evitando el desarrollo a la vez de un trastorno por consumo de sustancias, el uso perjudicial de estas o el inicio temprano, ¿no? O sea, la continuidad de la progresión, porque para nosotros a veces el éxito para prevenir el consumo es retrasarlo, ¿no? Y en este proceso tenemos que ir construyendo estos puntos a través de diferentes ejes de intervención que van desde la comunidad hasta la reincorporación. La participación de la comunidad, todas las instancias de salud, bienestar, inclusión económica, mejoramiento urbano, educación, cultura y deporte, seguridad y cohesión social, a través de diferentes enlaces territoriales que llevan todos estos preceptos al territorio e integrar a través de esto toda la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, con indicadores específicos que nos permiten ir visualizando su desarrollo y entablar el modelo comunitario, ¿no?, en el cual participamos todos. No es un modelo en el cual cuando nosotros visibilizamos el concepto de red integrada de servicios de salud, no podemos solo hablar de los servicios de salud, tenemos que hablar de las instancias comunitarias. En este proceso nos vinculamos todos y vinculamos a las organizaciones de la sociedad civil y vinculamos a las organizaciones religiosas y vinculamos también a las organizaciones que puedan fungir, como son en el caso de los centros residenciales y los centros de día. Y pues bueno,
es la historia para que este esfuerzo se designe como un esfuerzo para construir la paz. Y en cambio, igual, bajo esta misma visión, surge el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que pues, a lo largo del tiempo, el suicidio ha sido la principal necesidad de salud. Es la entidad de la salud mental que más genera pérdida de vida. Suena como algo esperado, ¿no? Por la naturaleza del suicidio. Sin embargo, el suicidio, de manera particular, impacta sobre vidas jóvenes, ¿no? La mayor cantidad de personas que mueren por suicidio tienen entre 15 y 30 años, de las cuales el grupo de 20 a 24, particularmente varones, son los que más terminan por cometer el acto suicida. El suicidio se documenta en todas las culturas y tiene un profundo impacto no únicamente en el individuo, sino en la sociedad, y también su origen no es exclusivamente del individuo, sino de la sociedad. Y es el acto deliberado de quitarse la vida, y a través de esto el programa tiene como misión desarrollar políticas en materia de salud para los derechos humanos, con pleno respeto a los derechos humanos, para disminuir el impacto del suicidio, y para el 2024 contar con una política clara y homogénea en las 32 entidades. Accionar la maquinaria, dirigir esfuerzos, optimizar acciones que promuevan, prevengan, atiendan, recuperen y hagan la posvención de todos esos espacios relacionados con el suicidio. Hay un punto importante también en esta vinculación a los objetivos de desarrollo sostenible, de manera particular en el objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar. Con los indicadores de estos objetivos de desarrollo sostenibles, pues bueno, del 2030 la reducción de la muerte prematura a través de la prevención, también el fortalecimiento de la prevención del consumo de sustancias, pero también lo que tiene que ver relacionado al consumo de tabaco, y aumentar la financiación de los servicios de la atención a la salud. Igualmente, en este proceso, lo que buscamos propiamente es tratar de vincularnos propiamente a garantizar una vida sana, promover el bienestar de todos y todas a todas las edades. Y pues bueno, el programa específico de atención en salud mental y adicciones tiene 3 objetivos. Esos objetivos, el primer objetivo prioritario es consolidar la rectoría en salud mental en un modelo basado en atención primaria en salud con enfoque comunitario, intercultural, derechos humanos, con perspectiva de género y sensible a lo largo de la línea de la vida. También tiene 3 estrategias prioritarias y ahorita las voy a mencionar. El objetivo 2 es ampliar los servicios de atención. No somos suficientes, no estamos capacitados correctamente. Entonces, no es solamente es optimizar, incrementar y capacitar. Y el objetivo prioritario 3 es garantizar el acceso equitativo de la población a los servicios integrales de atención a la salud mental y adicciones, y a través de esto ha sido un trabajo a lo largo del tiempo para vincular las instancias estatales y generar algunos de estos puntos. El objetivo primario 1, como les decía, está enfocado en la rectoría, una rectoría que promueve el modelo de APS desde la comunidad intercultural, con visión de derechos humanos, perspectiva de género y sensible a la línea de la vida, y sus acciones puntuales son la coordinación y la colaboración con las autoridades estatales para implementar los programas de prevención y atención integral de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas, la integración en un solo organismo de las instituciones de salud mental y adicciones para la reorganización de los servicios, para la suma de oportunidades y la integración de la información, y esto igualmente en las formas en las que se pueda replicar en los estados, y realizar el diagnóstico de la situación de la infraestructura, recursos humanos y capacidad de la atención de la salud mental y las adicciones dentro del sistema de salud. El objetivo prioritario 1 también tiene como la estrategia 1.1 en esta misma coordinación establecer acciones de coordinación y colaboración para poder de alguna manera integrar todo este espacio en un solo organismo y realizar el diagnóstico de la situación de la infraestructura, recursos humanos y capacidad de la atención a la salud mental y adicciones en el Sistema Nacional de Salud para la detección de las necesidades y la resolución de las mismas. En la estrategia 1.2, lo que busca es garantizar el cumplimiento de convenios, acuerdos y estándares en materia de salud mental, que son estos que hemos ido mencionando a lo largo de este espacio, y promover la actualización de los procedimientos operativos en salud mental y adicciones de acuerdo a estas recomendaciones, e impulsar la aplicación de protocolos de calidad y seguridad en el paciente con problemas relacionados a la salud mental y las adicciones. Las acciones puntuales igualmente es
colaborar en el diseño y promover el cumplimiento de las normas oficiales y también promover la adopción de medidas de política pública que permitan dar cumplimiento a estos estándares internacionales en materia de salud mental y sustancias psicoactivas. A la vez, impulsar mecanismos de cooperación nacional e internacional que promuevan la participación en foros y el intercambio técnico y científico en salud mental y adicciones. La estrategia 1.3 implica implementar políticas públicas nacionales que contribuyan al bienestar mental, difundir avances en políticas públicas, impulsar estrategias legislativas para prevenir el suicidio desde lo multisectorial e impulsar programas nacionales y estatales de promoción a la salud mental, detección y tratamiento de los trastornos mentales y la reducción de los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. El objetivo prioritario 2, ya nos salimos de la integración y empezamos en los servicios, ¿no? Ampliar los servicios de la salud mental y adicciones en el Sistema Nacional de Salud. Y la estrategia 2.1 parte de la reestructuración de los servicios de salud mental y adicciones para favorecer. La integración no es únicamente desde las áreas rectoras, la integración también debe venir desde las áreas operativas y para esto se busca la reorganización de los servicios para integrarlos. CAPAS, ISAMES y SECOSAN se integran en un mismo modelo. Promover, asesorar y apoyar la construcción de una red integral de servicios de salud mental y adicciones y promover la integración de equipos multidisciplinarios para la atención en la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas, constituidos por promotor, trabajador social, en caso, por ejemplo, las UNEMs que tienen nutrición y activador físico, enfermería y psicología o medicina. Fortalecer los servicios de atención y tratamiento para las condiciones de salud mental y adicciones en los hospitales generales y promover la integración de la salud mental en los programas de salud pública. Promover y asesorar la vinculación de los servicios de la salud mental en los diferentes niveles de atención y desarrollar estándares para la práctica clínica de la salud mental y las adicciones desde la atención primaria en salud, bajo la supervisión del cuidado de los derechos humanos con un enfoque intercultural y de género. Y pues bueno, igualmente impulsar acciones de fomento sanitario y la aplicación de estándares de calidad, evaluar de manera continua las acciones de la sociedad, las acciones de las organizaciones y de la sociedad civil y en este punto, la estrategia 2.2 lo que busca es impulsar la capacitación en salud mental y adicciones en los servicios, que también es una necesidad derivada de esta brecha detectada. Y el 2.2.1 promueve, asesora y apoya al personal a través de guías de intervención para los trastornos mentales, en este caso, la guía de intervención MHGAD. Impulsar la capacitación del personal profesional y no profesional que brinda servicios en unidades ambulatorias, hospitales generales, semiresidenciales y residenciales para brindar la atención integral y adecuada de personas con trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas y a la vez conductas suicidas. La estrategia 2.2 también igualmente busca apoyar la capacitación a prestadores de atención tanto formales como informales y coordinar acciones que ofrezcan programas de tutorías al personal de salud sobre el manejo, el tratamiento y derivación en algunos casos. La estrategia 2.3 lo que busca es desarrollar el impulso científico, no impulsar el desarrollo científico de las instituciones que brindan estos sistemas de atención y, pues bueno, al final del día, desarrollar acciones de investigación, apoyar el desarrollo de encuestas nacionales de salud mental, impulsar mecanismos de cooperación internacional y nacional que promuevan intercambio técnico en ambos temas, colaborar con universidades y facultades en programas de estudios universitarios, fortalecer la operación del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias con el propósito de fortalecer la toma de decisiones. Y el objetivo prioritario 3, que es garantizar el acceso equitativo a la población. La estrategia 3.1 es fortalecer estas acciones de promoción y prevención e impulsar estrategias para la promoción, desarrollo de programas para la prevención de los trastornos mentales y los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas, gestionar la inclusión de las estrategias de promoción en los programas nacionales de salud pública, apoyar los programas para educación de padres, cuidadores, maestros, desarrollar programas de prevención para adolescentes, impulsar la instalación de clubes por la paz, establecer mecanismos para atención oportuna de los trastornos mentales más comunes, fortalecer la atención de los trastornos graves en la red,
fomentar el cuidado infantil y temprano en los servicios de atención primaria en el caso específico que exista algún problema del neurodesarrollo y asesorar en el diseño de servicios de atención integral a la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas para adolescentes, tomando en cuenta la vulnerabilidad de este espacio. Promover igualmente en la estrategia 3.2 la provisión de servicios de atención y tratamiento integral, y pues esto se hace a través de promover servicios de salud mental para adultos mayores, incluyendo la detección oportuna de las demencias, apoyar acciones que atiendan de forma integral las necesidades de salud mental a las mujeres durante su etapa gestacional y promover la atención de la salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas en personas indígenas y afrodescendientes de acuerdo a su contexto cultural. Y incluir igualmente en los programas de atención las necesidades específicas de los grupos de la diversidad sexual, fomentar los servicios de atención integral para la salud mental y las adicciones en personas que están en conflicto con la ley o en situación privada de la libertad, y establecer estrategias de atención en salud mental para aquellos que hayan sufrido eventos vitales adversos secundarios a desastres. En la estrategia 3.3, ofrecer servicios para la recuperación de las personas con estos trastornos a través de organizar foros, implementar programas de psicoeducación, apoyar acciones orientadas a fortalecer los componentes básicos en la recuperación y promover mecanismos para la vinculación con otros sectores comunitarios. Y vamos a continuar, le voy a pedir a la doctora Lorena que continuemos en la parte de indicadores para que podamos ir identificando algunos de estos elementos. Muy bien, bueno, pues con la idea de dar cumplimiento a estos objetivos y estrategias propuestas en el programa, se generaron una serie de indicadores de gestión, de atención y de resultados, también de impacto, con la perspectiva de que, bueno, todas estas estrategias, la visión que tiene este programa es una visión con un componente totalmente comunitario que es distinto a los otros PAEs que se habían generado. Y esto se hace con la idea, o generar este tipo de indicadores se hace con la idea de que lo que no se mide no se puede perfeccionar, y lo que no se mide tampoco nos puede dar una noción de si lo que estamos implementando está yendo a buen puerto. Bueno, y en este sentido no me voy a detener como demasiado, pero sí se los quiero comentar. Por ejemplo, tenemos un indicador que es el porcentaje de unidades en salud mental actualizadas en el mapeo de geolocalización. La idea es que esto nos ayuda a cumplir el objetivo prioritario de consolidar la rectoría en salud mental y adicciones en el modelo de atención primaria en salud integral, con un enfoque comunitario, intercultural, derechos humanos, perspectiva de género y sensible al ciclo de vida. Ahora, todos estos indicadores que les voy a comentar se realizan teniendo como base cero todo lo que se registró en el 2018. Esto porque es importante mencionar, porque en el 2020 y 2021 hubo una serie de cambios en la lógica de presentación de los problemas de salud mental como consecuencia de la COVID-19. Entonces, cuando se generan estos indicadores, pues todavía no estábamos en COVID y nosotros hemos ido en el camino reestructurando en términos de los modelos de implementación para el primero y para el segundo nivel estos indicadores. Bueno, otro de los indicadores que nosotros tenemos es años de vida saludables perdidos atribuibles tanto al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la población mexicana. ¿Por qué es importante? Porque los problemas de salud mental y adicciones tienen un porcentaje importante de años perdidos por discapacidad, ¿no? En personas en edad productiva. Ahora, también es importante que nosotros este indicador lo cruzamos con la OMS. Hace poco publicó un documento en el que decía que los pacientes con algún problema grave de salud mental son los que tienen mayor índice de muerte prematura por alguna complicación médica no derivada del trastorno mental de base. Entonces, para nosotros es importante hacer el cruce con estas variables con consumo de sustancias psicoactivas, porque insistimos, si este PAE se llama de salud mental y adicción, eso es porque los problemas de consumo de sustancias psicoactivas también son un problema de salud mental o tienen un constructo en un problema de salud mental. Ahora, otra cosa importante para nosotros era la tasa de suicidios en la población mexicana, porque era importante que nosotros registráramos de forma específica como parte del programa esto.
Actualmente o al corte, antes de que se publicara el PAE, toda la información de suicidios consumados la obteníamos a partir del INEGI. Sin embargo, necesitábamos otro tipo de variables que nos indicaran cómo era el comportamiento suicida, además de la tasa, pero que viniera información directa de salud, porque creemos que la información que de pronto tiene INEGI puede tener un subregistro, ya que en muchos certificados de defunción, pues bueno, no se anota suicidio o ese término. En los certificados de defunción se pone la complicación derivada del comportamiento suicida que llevó al consumo del suicidio. Entonces, sí es importante que nosotros añadiéramos este tipo de indicador para saber cómo se está comportando la población mexicana. Y también otra es la eficiencia terminal de los médicos especialistas. ¿Por qué es importante? Actualmente nosotros tenemos un déficit de recursos humanos formados y en formación en materia de especialización en psiquiatría. Sin embargo, también además de ampliar la plantilla de recursos humanos que están en formación, era importante saber cuántos de estos que entran al sistema sanitario a formarse, cuántos de estos terminan, pero lo más importante es en dónde se colocan una vez que estos terminan. Es decir, si el componente sanitario en salud, la salubridad pública, los asume y los suma más bien a su sistema, o si ellos se van a rendir su atención al sistema privado. ¿Por qué nos es importante esto? Porque la estrategia deberá de considerar otros perfiles, como por ejemplo médicos generales habilitados en salud mental y adicciones, considerar perfiles que sean multidisciplinarios en la atención de salud mental y adicciones. Y otros elementos son los porcentajes de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, por lo que ya comentaba el doctor José, ¿no? Que se ha dejado de lado por mucho tiempo la investigación en materia de salud mental y adicciones, y de pronto son documentos que requieren como cierto seguimiento para que puedan publicarse con las características que se piden en las revistas de alto impacto. Otro es el porcentaje de asistentes que recibieron capacitación en materia de salud mental y atención integral de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Esto por qué? Porque al haber una deficiencia de médicos especialistas, nosotros requerimos habilitar, dotar de competencias, transferir habilidades a personales que se encuentran ya como actores operativos en el componente sanitario, porque estos pacientes llegan a los servicios, o sea, no quiere decir que de pronto ya van a empezar a llegar, ya llegan, ya los ven, pero es mejor que estén habilitados para atenderlos, porque eso genera un menor riesgo a la operación de los servicios de urgencias y también de los servicios de hospitalización. Bueno, entonces, como nosotros sabemos que los problemas de salud mental y adicciones son multifactoriales y que tienen mucho que ver con componentes socioeconómico-culturales, ¿no? Y que las regiones de nuestro país son muy heterogéneas. Para poder definir cómo iba a ser la estrategia, pues se utilizó una metodología de territorialización. Esto era con dos finalidades principales. Bueno, saber cuál era el estado actual de las condiciones en las que vive la población mexicana, es decir, cómo vive de manera general el proceso de salud de enfermedad, pero también que nos permitiera conocer las brechas de desigualdad, los rezagos o afectaciones desproporcionadas y muchas veces otras causas ocultas entre personas, comunidades y territorios. Para esto se utilizó algo que se llama autocorrelación espacial, que lo único que hace es como lograr tener ciertos marcadores en los distintos municipios para comportamiento, salud, enfermedad en ese sitio específico con ciertas variables o condicionantes socioculturales. Bueno, de esto nosotros logramos saber, solo les voy a comentar algunas cosas que resultó de este análisis en la territorialización, y es que, bueno, las tasas de defunciones por abuso de sustancias y de suicidios en adultos tienen una tendencia creciente a medida que disminuye la densidad poblacional. Esto es algo muy importante con lo que nos encontramos, y donde hay menores oportunidades de atención, contraria a la tendencia de egresos hospitalarios por trastornos mentales por abuso de sustancias psicoactivas.
Muy bien. Otra cosa que nosotros detectamos aquí es que en cuanto a la tasa de suicidios en adolescentes, las tasas medias son muy similares entre los tipos de municipios, pero con menor variabilidad en municipios de mayor densidad poblacional. Y, por ejemplo, algo que notábamos mucho es que creemos que después de la COVID-19, porque insisto, estos datos son antes de que se saliera el PAE, ¿no? O sea, se utilizó como base el 2018, detectamos en ese entonces que la zona centro del país registraba una tendencia a la alta de comportamiento suicida en esta población adolescente. Sin embargo, ahora, después de la COVID-19, hemos visto que esto se replica también tanto en la zona norte como en la zona sur. Entonces, quiere decir que esto como va avanzando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué creemos que se registró mucho en el 2018? Pues que, bueno, la accesibilidad a los servicios de salud hace que estas cosas sí se registren en la zona centro. Otra cosa que detectamos en el análisis o la territorialización es que en donde existe la posibilidad de hospitalización de mayor potencial para evitar las muertes por sobredosis de sustancias psicoactivas y por intentos de suicidios con mayor oportunidad, es en aquellos municipios donde no existen recursos para la hospitalización. Muy bien. Y que, bueno, la situación de los recursos humanos según la región muestran que la razón de personal de salud mental es mayor en las regiones norte y occidente, seguida después por sureste y finalmente la región centro con la cifra más baja. ¿Y qué debíamos de considerar para este resultado? Pues bueno, hay que tomar en cuenta la densidad de la población, que es muy baja en el norte y occidente, es decir, hay población más dispersa y por lo tanto las razones se pueden elevar. Otro es que en este punto entra la importancia de la accesibilidad para llegar a dichos recursos, que por ejemplo para el sureste siempre va a ser una variable sumamente desventajosa. Y en la región centro, si bien hay mayor densidad de población, la buena accesibilidad pues juega a su favor. ¿Por qué son importantes pues estos análisis de territorialización? Pues bueno, porque los servicios de salud mental y adicciones se distribuyen a lo largo del país, pero se encuentran de manera importante en el centro del mismo. Y se resalta el hecho de que la mayoría de los municipios rurales aparecen sin estos servicios, por lo que si tienen alguna necesidad de este tipo de atención, acudirían a centros sin especialidad o enfoque requerido. Y respecto a las razones de los recursos de salud mental, pues se ven muy limitadas tanto en personal como en infraestructura. Este análisis, ¿por qué es importante para fines del PAE? Bueno, porque si lo que nosotros, como ya lo comentaba el doctor José, lo que nos interesa es hacer una reducción en la brecha de atención, pues bueno, lo que se propone es que la priorización de estas acciones vaya en dirección a acercar los servicios de atención primaria a la población de los 659 municipios rurales. ¿Esto para qué? Pues para mejorar los porcentajes de accesibilidad respecto a tiempo, distancia de recorrido y con esto incrementar la equidad y distribución de los recursos. Ahora, por eso es que nosotros cuando llegamos, implementamos o decidimos implementar servicios de salud mental y adicciones en el primer y en el segundo nivel, lo que generamos es una red de atención compleja en donde estos análisis de geolocalización nos ayuden a valorar cuáles son los desiertos de atención, cuáles son las variables que contribuyen a estos desiertos de atención y así generar nodos de atención específico que acerquen los servicios a la población que más lo necesita. Ahora, con la finalidad de cubrir sí la reducción de la brecha, pero también dar cumplimiento a cada una de las directrices que marca este programa, pues bueno, hay una estrategia de innovación en salud que lo que pretende principalmente es proporcionar educación en salud mental y adicciones a través de la difusión en medios electrónicos a la población para las actividades de promoción y prevención, que también se ejecuten acciones de salud pública y de vigilancia epidemiológica psiquiátrica. Y otro es capacitar de forma continua a distancia tanto al personal de salud, médicos generales y especialistas, enfermería, trabajadores sociales y promotores de la salud en materia de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, así como reforzar la profesionalización de los equipos multidisciplinarios de la atención primaria a la salud. Además, brindar asistencia médica especializada en psiquiatría a través de la asesoría en diagnóstico y tratamiento a distancia de salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas. Para esto se generó todo el Programa Nacional de Telementorías y otorgar teleconsulta psiquiátrica y tratamiento especializado, así como intervenciones en telepsicología. Otra cosa es que para poder nosotros
determinar o poder estar a la vanguardia en el campo de acción para el uso de telemedicina o telesalud, nosotros consideramos 5 ejes principales para la evaluación. Capacitación primero, ¿no? Que es lo que para nosotros es importante. Tenemos actualmente más de 45,000 capacitados en MHGAP. La parte de asistencia, esto a veces hacemos una reducción en la parte de telementorías, pero también la transferencia de habilidades al personal del primer nivel de atención nos ayuda mucho a eso. Gestión de infraestructura, gestión de servicios, la parte de supervisión y medición y evaluación, como ya lo habíamos comentado al principio. Y bueno, en cuanto para las personas usuarias, ¿cómo hacemos esto? Pues las modalidades de intervención pueden ser salud móvil, todas las aplicaciones que pueden tener en sus teléfonos celulares, los centros de contacto, como por ejemplo la línea de la vida, plataformas digitales, otra cosa que se hace en teleeducación, ¿no? Como lo que hacemos mucho con nuestro queridísimo equipo del INSABI, y teleconsulta, ya sea vía telefónica, web o videollamada. Y la aplicación es, pues bueno, para promoción de la salud, difusión de material preventivo, información de orientación, tamizaje, gestoría de casos, seguimiento de casos, apoyo a cuidadores o cuidadoras, acompañamiento de autoayuda y establecimiento de programas de telepsiquiatría y telepsicología en los establecimientos de salud mental. Y pues la lógica final es ampliar los servicios y las funciones de muchos de los recursos que tenemos, como la línea de la vida, la atención para la prevención del comportamiento suicida, del consumo de sustancias psicoactivas, y pues también utilizar plataformas digitales para la integración de las acciones de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Y para los profesionales de la salud también tenemos actividades como actividades de teleconsulta como interconsultas y teleeducación, que entran en el apartado de educación médica continua, capacitación, asesoría técnica y redes integrales de servicios. Y bueno, solo es con la finalidad de impulsar la educación médica continua y la capacitación del personal de la salud mediante las tecnologías de la información. Y para los sistemas de salud y responsables del programa, pues bueno, se hace a través de videollamadas, seguimiento en términos de videollamadas, sistema de gestión y organización de bases de datos, con la finalidad de actualizar y que todas las estrategias que nosotros les proporcionemos asesoría gerencial y que generemos una ruta administrativa para el aseguramiento de insumos. Y bueno, el objetivo final es fortalecer las actividades gerenciales, la coordinación de manera transversal y también la coordinación intersectorial, y generar un liderazgo a nivel estatal y local. Y para los servicios de datos, pues bueno, sistemas de gestión y organización de datos, que para eso se han generado plataformas para sistemas de registro, análisis de datos y decisiones basadas en resultados, y que bueno, todas estas acciones deben ser realizadas para formar parte oficial de los registros de atención. Y pues bueno, todo esto que ya hemos hablado tiene que ser bajo la perspectiva de transversalidad, con 3 objetivos principales: la recolección, producción y tratamiento de la información, el diseño e identificación de objetivos estratégicos y operativos, así como la formulación de políticas y estrategias, y la estructuración y gestión de redes relacionales internas y externas de carácter multilateral y bilateral. Y bueno, algo importante que nosotros queremos plantear es que, como ya lo comentó el doctor José, para nosotros es importante que esto haga un cambio de paradigma en la estructura y en la atención de los servicios, pero que esto sea con hacia una atención integral de la salud mental y adicciones integrada en la atención primaria a la salud, con una visión de salud pública multidisciplinaria, con enfoque de género, comunitario y respeto a los derechos humanos. Pero lo más importante es que nosotros estamos proyectando que este cambio se gestará en un periodo de 10 a 15 años. Pero de alguna forma tenemos que empezar a sentar las bases para que esto nos haga una reducción en la brecha, y también a largo plazo logremos hacer una reducción de la carga global de la enfermedad en términos de salud mental y adicciones. Y pues bueno, eso es todo de términos técnicos del PAE, entonces quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias por esta amplia explicación. Invitamos a las personas que se encuentran en la videoconferencia Telmex que levanten la mano si tienen alguna pregunta, o bien que le escriban en el chat. A las personas de Facebook también les invitamos a escribirlos en el chat. Mientras tanto, les digo que nos vieron personal de salud de Tabasco, de la Ciudad de México, de Hidalgo, de Sinaloa,
de Guerrero, de Morelos, de Mérida, incluso de Paraguay. Agradeciendo por la plática. Y bien, iniciaré con un comentario aquí en la videoconferencia Telmex que nos dice Lupita Gordillo. Es una realidad que en nuestro primer nivel de atención, los procesos sustantivos impactan por el número de detecciones de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, diabetes, mellitus, hipertensión, colesterol y triglicéridos, así como control de sobrepeso, obesidad, y a completar los esquemas básicos de vacunación por grupos etarios. Es así que tenemos que implementar estrategias de trabajo para apostar por los programas de salud mental y ejecutarlos en los módulos Prevenims. Asimismo, en consultorios disponibles en las instituciones, ya que también es cierto que tenemos el mínimo de personal de psicología y trabajo social, el cual no es suficiente para la demanda de atención de nuestros usuarios que detectamos con trastornos depresivos. No sé si les gustaría comentar este comentario. Y creo que hay otro de los puntos que igualmente es un reto es la sectorización dentro del sector, valga la redundancia. O sea, nosotros vivimos en un sistema de salud que está organizado de formas muy distintas, ¿no? Y sí, precisamente estamos trabajando con el IMSS ordinario para que en los módulos de Prevenir se realicen detecciones oportunas para que se pueda de alguna manera dar atención, detecciones tempranas para poder dar un poco de atención oportuna específicamente para salud mental. De manera muy particular, sí sabemos exactamente esto. A cada uno de todos estos espacios han ido ganando como importancia a lo largo del tiempo. Para nosotros será importante igualmente ir ganando estos espacios a lo largo del tiempo. En verdad, creo que uno de los puntos de máxima ganancia es que esto ya se habla como un problema de salud pública. Esto ya es una de las partes de la visión del IMSS, al menos desde el ejercicio de la política pública. Y sí es cierto que en la Secretaría de Salud también tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Para que en todos estos consultorios, en Prevenir, en la atención primaria, en el primer nivel, nosotros podemos lograr que el personal que esté tenga, de acuerdo a su expertise, una primera respuesta en la detección y en la atención, que es lo que creo que al final del día nosotros tendríamos que ir mejorando, ¿no? Y si no vamos a ser suficientes, solamente en nuestro país hay entre 10 y 16 millones de personas con depresión y se dice, ¿no? Que en los últimos, todos más o menos, no sé, casi el 30% de los mexicanos hemos tenido algún trastorno de ansiedad en la vida, ¿no? Y uno de cada 6, más o menos, vamos a tener uno, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y igualmente, ¿no? O sea, si solamente contamos con trastornos diagnosticados, pero problemas de la salud mental hay muchísimos más, ¿no? O sea, mala regulación del estrés, consumo experimental, todas estas historias que no se codifican, que no se diagnostican, son muchos más. Entonces, sí es un reto importante, pero sí tenemos que seguir dando vuelta porque somos pocos y el peso de la demanda es mucho. Gracias. De hecho, Lupita Gordillo levantó la mano, entonces te puedes, si quieres, ampliar el comentario. Lupita Gordillo. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la palabra. Pues efectivamente nosotros hemos estado derivando pacientes con trastornos depresivos a las áreas de trabajo social, incluso hasta áreas de psicología. Sin embargo, sabemos que psicología tiene que ser por cita, ¿verdad? Previa, derivada, y no precisamente derivado por la enfermera especialista, sino por los médicos familiares. Y a veces el pacientito se pierde en el camino. Es algo muy triste porque tenemos que preguntar a trabajo social, oye, ¿cuál fue el seguimiento de mi paciente? Pues ya no regresó, simplemente es la respuesta. Entonces, esa debilidad de verdad es muy dura para nosotros porque el paciente se desahoga cuando nosotros hacemos los programas Prevenir, o sea, que ejecutamos en los módulos de Prevenir. Es muy triste escuchar las historias de vida, las historias personales y no tener los recursos en ese momento, más que obviamente escuchando, ¿verdad? Para que mejore su estado de salud mental. Muchas gracias, Lupita. Creo que toca usted puntos muy en específico necesarios.
Es cierto, hemos encontrado mucha dificultad en la referencia, por ejemplo. También psicología a veces no tiene la atribución para poder referir a un hospital. Y estos hacen como que para que yo te pueda referir tienes que ir con el médico y el médico te tiene que referir. Esto no es funcional en una red. Lo que se buscaría es optimizar el mecanismo de comunicación a lo largo de la red. Y otro punto importante, ¿no? De acuerdo a la expertise, dar herramientas. O sea, yo estoy casi seguro por el tiempo en que he convivido con enfermería y por los trabajos que hemos revisado en la reunión anual de investigadores, presenta mucho enfermería, personal de investigaciones de salud mental. O sea, son cosas que yo sé que el expertise está, solo hay que canalizarlo de forma correcta, solo que a veces las instituciones somos muy difíciles, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo ver el expertise de otro si no nomás queremos ver el nuestro. Entonces, para mí sí es un punto importante. La multidisciplinariedad del abordaje de la salud mental implica no la rigidez, sino la flexibilidad, la participación activa de trabajo social. Y nosotros desde el área hemos estado trabajando en como empoderar un poco más a las áreas dentro de su expertise. O sea, no estamos pidiendo que haga cosas que están fuera de su expertise, pero que dentro de su expertise puedan hacer intervenciones psicosociales efectivas, trabajar en procesos de transferencia de habilidades para la vida, disminución, manejo del estrés, acompañamiento. Muchos de estos se pueden realizar desde muchos espacios, ¿no? Pero sí creo que vale mucho la pena que nos sumemos. Vuelvo a la misma historia, ojalá y tengamos una participación muchísimo mayor de más profesiones, ¿no? O sea, la salud mental no es terreno clínico, no es terreno médico, es un terreno universal. Muchas gracias. También solicitó la voz el compañero Rosendo Avendaño, entonces te pasamos el micrófono, Rosendo. Buenas tardes, compañeros todos. Sí, se trataron términos técnicos, sin embargo, un punto muy importante que abordaron fue la temática del suicidio. Si bien se ha convertido dentro de la segunda, incluso causa de muerte en adolescentes y jóvenes, es un punto muy importante que debemos atender. Ya antes de la pandemia vivíamos, ya era considerada esta causa de muerte la segunda causa. Sin embargo, se exacerbó con la pandemia y es necesario contemplar las causas, ya que si no hacemos lo necesario, podemos cometer unos errores. ¿Qué pasó? Yo, afortunadamente, tuve la oportunidad de darle seguimiento al caso del suicidio de 2 niñas de Oaxaca. Fue muy nombrado, muy sonado en Oaxaca, 2 niñas que se ahorcaron hace un año. Principios del año, pude darle seguimiento y entrevista a la madre. ¿Y qué pasaba con estas niñas rápidamente para poder ver lo que sucedía? Padres ausentes, padres que lamentablemente tienen que trabajar todo el día, precariedad, las dejaban con pantallas, televisión inicialmente, despertaban con noticieros. Los noticieros, ninguno he visto que saque lo mejor de la vida, que diario sale el sol, que diario hay oportunidades. Sin embargo, contrario a ellos, sacan lo peor de este mundo. Es lo que tenían a exposición las niñas, noticias de calentamiento global. La niña mayor incluso refería que tenía solamente unos cuantos años para que salvaran la Tierra. A ese grado llegaban las niñas y pensaban incluso que no podían llegar a tener niños o hijos. A esa edad ya planeaban no tener hijos porque vivían los momentos más difíciles para ellas, supuestamente, que vivía la humanidad. Después se suma los criterios de pandemia y pues esto se exacerbó el cuadro y las niñas pues incrementaron esos niveles de ansiedad, estrés. Las niñas con Netflix fue la única salida que tenían, sus válvulas de escape, entre comillas, eran
ver Netflix. Y luego cuando se empujó a niños y adolescentes a una educación virtual, pues esto fue tremendo, ¿sí? Muchos niños sin la capacidad de filtrar toda esta información, esta estimulación que tenían, pues fue tremendo. Las niñas veían Netflix, fueron capaces de verse toda la serie, por ejemplo, del juego de calamar. Entonces, era una gran cantidad de violencia que eran expuestas, que terminaron finalmente ahorcándose. Es triste decirlo, sin embargo, es necesario poder comentarlo porque pudieron haber sido nuestros familiares. Y esto no solamente era por la pandemia, ya se vivía antes de la pandemia. Quise comentarlo porque, pues, cuántos de nosotros vamos a estar expuestos a esta situación y tenemos que ser muy cautelosos en el diagnóstico oportuno de estos casos. Es cuanto y agradezco el espacio. Muchas gracias. Para nosotros también es muy importante observar lo que pasa desde todos los puntos y creo que sí, o sea, la pandemia nos puso un poco, o sea, ya era un problema grave, pero pues todavía la pandemia nos puso el dedo en la llaga, pero también le dio un impulso a muchas de las políticas. Es importante que tengamos la oportunidad todos de dar la cara. Creo que de manera particular, en el caso específico del suicidio, el suicidio nos abre varias puertas, ¿no? Nos deja la claridad para poder analizar cuáles fueron las condiciones que llevaron a esto, pero también nos permite darle seguimiento a un punto de población altamente vulnerable que son los supervivientes de aquella persona que se suicidó. Las personas que se suicidan usualmente dejan un impacto muy marcado en la salud mental de las personas que les sobreviven y para eso para nosotros es muy importante que estemos bajo esta seguimiento, ideología, ¿no? Y a veces también, o sea, cuando pasa en uno, es común que tengamos que hacer un análisis inmediato con la persona que esté cerca para prevenir que no pasen las personas más cercanas que están viviendo las mismas condiciones. De manera muy particular, sabemos que a veces no todos los suicidios son prevenibles por las situaciones que están relacionadas con el tiempo, pero sí, ojalá en algún momento alcancemos a llegar a tiempo en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Bueno, antes de dar de nuevo la voz a un participante, leeré algunas preguntas aquí del WhatsApp, de videoconferencia Telmex. ¿Sí? María Dolores López nos pregunta si continuará el curso de MHGAP para quienes estamos pendientes de tomarlo. Sí. Ok, sí va a continuar. De hecho, lo tenemos en nuestra plataforma e invitamos a las personas a que lo tomen. También Ariadna Martínez nos pregunta, ¿qué estrategias se pueden usar para atender la salud mental, particularmente las adicciones de la población en tránsito por México? En ocasiones llegan a las unidades de salud en una o dos ocasiones con malestares físicos. Al detectarse necesidades de atención de salud mental, ya no regresan y es difícil darle seguimiento. Creo que de manera muy particular en la población en condición de movilidad es una población difícil de sostener control. Sabemos que ellos tienen un objetivo que hace que muchas veces estén en un lugar y al otro día ya estén en otro. Yo creo que mucho de nuestro trabajo sería en alguna estrategia trabajar en poder brindar acciones de primera respuesta como primeros auxilios psicológicos, vinculación a otras estrategias que de alguna manera puedan trabajar en alguna dotación de herramientas individuales, manejo del estrés, algunos de todos estos espacios, porque en particular en poblaciones de alta vulnerabilidad y alto riesgo, creo que un punto importante es dar por sentado que esa muy probablemente es la única vez que va a pedir atención. Y si nosotros logramos vincularlo a que venga una o dos veces más, es muy probable que en esa una o dos veces más podamos ir construyendo más de lo que nosotros vayamos ganando, ¿no? Las estrategias igualmente derivadas del conocimiento de la entrevista motivacional nos ayudan a vincular a través de estos espacios que la entrevista te conduzca a una siguiente entrevista o siguiente oportunidad. Y también hay otros dentro del MHGAP en la parte de prácticas esenciales en salud. Hay un momento en el que la escucha activa nos permite identificar otros puntos para poder generar mayores vinculaciones con este tipo de personal. Insisto, las determinantes sociales son muy importantes en la población en condición de movilidad,
A veces incluso ni siquiera es por su decisión. O sea, a veces ellos quisieran esperar más tiempo, pero tienen que aprovechar la rapidez para intentar cruzar, y muchas veces te toca cuando ya los regresaron, ¿no? En esta población en condición de movilidad. O sea, independientemente de las poblaciones de movilidad interna dentro de nuestro país. Creo que sí vale la pena como tener como acciones para funciones en una sola vez, trabajar en resolver como primera respuesta lo más que podamos y tener conocimiento claro de cuáles son las instancias de referencia para el seguimiento específico de las otras condiciones sociales asociadas al proceso de migración, porque a veces mucho de esto disminuye el impacto de la salud mental. Sí, y probablemente a lo mejor las estrategias solo tendrán que estar enfocadas en algunas ocasiones en educación para la salud y reducción de riesgos y daños en el caso de consumo de sustancias psicoactivas, porque esta población flotante, la población migrante, siempre se va a ver expuesta a riesgos que a largo plazo puedan tener mayores consecuencias para su salud física, ¿no? Que es derivada, sí, del consumo de sustancias, pero a lo mejor la estrategia tendrá que ir en ese sentido. Muchas gracias por los comentarios. Y Miguel Merino alzó la mano, entonces te escuchamos, Miguel. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, realmente es una política de salud mental pública magnífica, es abarcante, extensa, importante, profunda. Me recuerda aquella frase que dice, algunos ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño en cosas que nunca han sido y digo, ¿por qué no? Cuando la teoría dice el ser social determina la conciencia social, nos está hablando también de una filosofía que habla de que hay determinantes no solamente sociales, como los dice el INSABI, sino sobre todo económicos y políticos de la salud pública y de la salud mental, obviamente. Aquí en una ocasión me parece que una psiquiatra incluso no estuvo muy de acuerdo con un comentario hecho y calificó de que era una especie de propensión, hacía un comentario que le hacía, que era una especie de propensión ese comentario hacia la psiquiatrización de problemas sociales. No es así realmente, porque hay que, obviamente, una política de salud pública tiene que delimitar exactamente hasta dónde podría llegar a hacerse medicalización de problemas sociales, psiquiatrización de problemas sociales, y antes que eso, económicos y también políticos, para poder descalificar, porque desde que yo era estudiante, hace muchos años, en realidad yo llegué aquí por estar desde el inicio de la pandemia en el área COVID. Entonces, desde que era estudiante, incluso también psiquiatras nos decían, y es cierto, muy cierto, el 80% aproximadamente de pacientes que llegan a una consulta X genérica, en realidad tienen un trasfondo, un sustrato mínimamente psicológico, no solamente psiquiátrico. Bien, todos sabemos o muchos sabemos que las adicciones no son más que evasiones de la realidad, de una realidad asfixiante para poder vivir. Pero lo que muchas veces no se dan cuenta quienes consumen sustancias enervantes es que es una vida prestada, es una vida ficticia. Y nos topamos con otro problema que la mayoría de psicólogos en el área, no habrá, probablemente me voy a ganar enemigos, pero como dice el general Artigas, libertador del Uruguay, con la verdad no ofendo ni temo, la mayoría son opuestos a la medicalización aún cuando sea necesario. Sabemos forzosamente que un tratamiento contra adicciones, un tratamiento psiquiátrico necesariamente conlleva psicoterapia, pero frecuentemente también medicalización de psicofármacos, además de algo que es fundamental, el sustrato, el entorno. Sin esos tres componentes, poco puede hacerse verdaderamente. En cuanto a la realidad de nuestro trabajo diario en los hospitales, por ejemplo, hay un aspecto que no vi
A lo mejor no lo pude ver porque la señal a veces se va, regresa aquí donde estamos nosotros. Hay un problema que es la mala intervención de los sindicatos. Obstaculizan mucho los trabajos, hay mucha corrupción, mucha manipulación, etcétera, etcétera. Ese es un obstáculo muy importante en el Sistema Nacional de Salud Pública y que tiene que ver en la atención que damos, obviamente, no solamente las carencias de insumos o de infraestructura. Durante la epidemia de COVID, vimos, en lo particular vi la importancia, la necesidad que generalmente no se vio de una medicalización psiquiátrica en esos momentos, en esos pacientes específicos. Ahora, por otro lado, hay otro aspecto que también puede no ser nada favorable. Por ejemplo, la tendencia a la legalización o la despenalización, que no es lo mismo, de sustancias, por ejemplo, la marihuana, y que individuos como el expresidente Fox, por ejemplo, incluso se ha atrevido a pedir que los padres compren marihuana a sus hijos, y por eso salió un secretario de Salud, me parece que de Guanajuato, a reprobar esa exhortación de este individuo. Pero también el propio doctor Juan Ramón de la Fuente ha promovido la despenalización. Creo que eso no ayuda. Un psiquiatra como de la Fuente debiera saber perfectamente que el grave riesgo en que pone la marihuana a los niños y adolescentes, cuando todavía su etapa de neurodesarrollo no está completa. Entonces creo que eso no ayuda a una política de salud mental pública adecuada. Por otro lado, creo que si se trata de generalizar, pues no es tan conveniente en este caso, y no quisiera ser muy casuístico, pero podría poner varios ejemplos como el de Fox, supongamos, pero de momento me quedo ahí. Gracias. Muchas gracias. Creo que pone señalamientos muy interesantes. Para nosotros ha sido un trabajo arduo. O sea, aparte, una vez que tienes la historia, tienes que contarla y adaptarla para que se adapte a cada una de las comunidades, y cada una de las comunidades es distinta. Para nosotros uno de los puntos más importantes fue aprender a hablar entre todos, con toda la gente, y enseñarnos a todos que es necesario hablar de salud mental entre todos y ver la perspectiva de todos, incluida la comunidad, porque sin esto es muy poco probable que nosotros lo logremos. Hay varios espacios en los que creo que igualmente tendremos que ir como observando algunos otros puntos, algunas otras cuestiones. Sin embargo, pues bueno, creo que este espacio que se mencionaba sobre qué tanto estábamos psiquiatrizando los problemas sociales es una discusión amplia, o sea, es algo que ya también en algunos puntos hemos visto. La idea de partir de cuando tu mente solo piensa en atención es cuando crees que vas a convertir en la intervención médica una situación que es una vivencia social. Pero nuestro trabajo también es la construcción de conocimiento, y la construcción de conocimiento no medicaliza, sino orienta, psicoeduca, construye, no sé, o sea, previene. Y entonces esto creo que da un poco la claridad sobre que también de repente nuestra visión especialista, nuestra visión biomédica, no contempla la participación social de la medicina. Y en este caso, la participación social de la medicina no únicamente contempla la intervención biológica o farmacológica, sino la intervención multimodal. Y en este proceso creo que vale mucho la pena que visualicemos la historia biopsicosocial en un modelo ecológico. O sea, la biopsicosocialidad te resuelve probablemente una parte de la comprensión del individuo, pero el modelo ecológico te resuelve al individuo inmerso en un sistema. Entonces, hay acciones que están destinadas al ecosistema, a la parte, a la globalidad, a la salud pública, ¿no? Que son acciones que generan grandes gobiernos para grandes poblaciones. Sin embargo, las acciones individuales corresponden a los servicios de atención. Las acciones individuales tienen que venir con una visión hacia afuera, pero también con una visión individual. Entonces, para tratar de comunicar esta idea,
a veces no es sencillo, sobre todo para los que hemos sido en nuestra formación pues muy técnicos probablemente o muy clínicos, ¿no? Y de repente queremos encontrar la respuesta en el lugar donde siempre hemos encontrado la respuesta, y salirnos un poquito del cajón hace que te cuestiones demasiadas cosas y a veces pues hay resistencia, ¿no? Entonces creo que en estos puntos todavía, por eso lo que decía ahorita la doctora Lorena, nosotros lidiamos con el hecho de que sabemos que esto es un trabajo a largo plazo, y en el proceso de construir este trabajo a largo plazo nosotros esperamos que esta visión de cambio no sea una visión que nos dé el resultado ahorita, sino que genere la necesidad de cambio. Y bajo esta misma perspectiva hay mucho que conducir. También creo que en el análisis específico de las situaciones de la legalización o no legalización entran muchas cosas, y ahí creo que por lo menos para nosotros ha sido muy importante dar el espacio para la construcción de leyes que al final del día están, pues nosotros hay que participar cada vez que vean ustedes que hay un foro abierto en el Poder Legislativo. Métanse, porque es importante que nosotros también vayamos ganando espacio y audiencia para que nosotros podamos hacer válida nuestra opinión a todos estos niveles, ¿no? De manera particular los que estamos dentro de la clínica. Y yo creo que nuestra labor clínica dentro, como médicos o como personal asistencial en el proceso del consumo de sustancias, es orientar correctamente. Hay personas que habrán de consumir una vez en la vida y no pase nada. Habrá personas para lo que esto significará un riesgo importante, como es el adolescente. Entonces, a nivel mundial, la mayoría de las prácticas de legalización sobre el consumo están orientadas a población adulta, que lejos de prevenir el daño, pues trata de prevenir el daño indirecto, ¿no? Que es el daño por la prohibición, que ha sido a lo largo del tiempo también un espacio muy complicado de discutir, porque a veces las adicciones no únicamente lastiman por el proceso que genera la neurobiología de la adicción, sino el proceso social que genera la posición ante la droga, ¿no? La criminalización o incluso la persecución a través de conflicto, ¿no? O de seguridad, ¿no? O sea, la idea de lograr el equilibrio es la idea del cambio, ¿no? O sea, el que sé que en este momento podría ser muy prematuro hablar de que el proceso de legalización va a traer un beneficio, pero también está en nuestra tarea construir la herramienta, ¿no? O sea, es cómo la gente puede tomar una mejor decisión a la hora de ver de frente la decisión de consumir o no, ¿no? Y solamente en eso, nunca olviden que las dos drogas que más generan muertes en el mundo son dos drogas legales. Y esto no significa que su penalización va a mejorar el espacio. Yo creo que ahí volvemos a la misma historia de la construcción del conocimiento, ¿no? El alcohol hasta la fecha está vinculado a la mayor cantidad de accidentes de tránsito, de traumas, de suicidios. El alcohol es la droga que más vidas nos cobra. Y hasta la fecha, ustedes podrán ver, a los que vieron recientemente la liguilla, cuánto de la publicidad todavía está vinculada al consumo de alcohol, ¿no? O sea, tenemos mucho camino por andar, y vuelvo a la misma historia, ¿no? La regulación siempre es el camino, y ojalá se permita una comunicación mayor para una mejor regulación en procesos que nos permitan intervenir todo el tiempo y a todas horas con las personas que puedan de alguna manera tener mayores riesgos en el desarrollo de todas estas políticas ya en el campo. Muchas gracias por estos comentarios. Me voy a permitir leer un par más en Facebook. Claudia Herrera nos comenta: actualmente nos ha tocado atender más personas jóvenes con problemas de adicciones, que apenas tienen 13 años, ya con problemas fuertes de alcoholismo. Se me hace muy interesante el enfoque de este proyecto para prevenir las adicciones y así evitar consecuencias a largo plazo. Eric Hernández también nos pregunta: en el certificado de defunción, ¿en qué rubro estaría colocada las causas de la defunción? Tiene la leyenda: anote una sola causa en cada renglón. Evitar señalar modos de morir, ejemplo, paro cardíaco, astenia, etc. ¿Sería en la parte 1 enfermedad, lesión o estado patológico que produjo la muerte, o en la parte 2 otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo?
Sí, correspondería a esta área porque al final del día creo que uno de los principales puntos con la salud mental es que sus indicadores relacionados con la muerte siempre son indirectos. Exacto. O sea, en el proceso, por ejemplo, de las patologías neoplásicas, entonces lo que te lleva a la muerte es la evolución propia de la enfermedad, aun cuando la evolución propia de la enfermedad mental te lleva a ponerte en riesgo la causa de la muerte. Es una intoxicación, es una lesión, es ahorcamiento, a veces es una complicación metabólica secundaria a una patología de largo plazo, pero yo creo que el punto importante es nunca dejar de ponerlo en el certificado, porque creo que esto visibiliza la importancia de trabajar en la prevención. Bien, para respetar el tiempo de todas las personas, pues muchas gracias por esta presentación de esta política pública que me parece que tiene el fundamento moral muy bien justificado. La primera hora vimos muy bien hacia cuáles son los principios rectores y cómo tener bien establecido este fundamento moral con la equidad como un objetivo primordial, pues hace que las acciones pues se desarrollen de gran manera, como dices, pues que los recursos, ya sean monetarios, humanos, lleguen realmente a donde se necesita y atender a las necesidades reales de las personas. Y pues bien, no sé si nos quieran regalar un último comentario de su parte para cerrar esta conversación. Creo que ahorita, para que la doctora tenga la oportunidad de dar el cierre con broche de oro, el primer punto es esto, ¿no? Para mí lo más importante es que todos aquellos que trabajamos en salud, todos, enfermería, atención primaria, todos, empecemos a hablar de salud mental. Es importante la salud mental, es importante nuestra salud mental, es importante cambiar la idea de combatir enfermedad por ganar salud. Entonces creo que este es uno de los puntos que nos va a permitir también una transformación. Para nosotros es esto, no importa, o sea, a veces de repente uno quisiera tener más recursos para combatir más enfermedad, pero creo que lo que uno necesita es una correcta optimización de su energía para ganar más salud, ¿no? A veces algunas experiencias como unos minutos para tu salud, algunas historias como esta, hacen que no llegues tan rápido a donde planeabas llegar, pero llegas en una mejor condición. Entonces, para mí esto es otro de estos puntos necesarios en la visibilización de la salud mental como un objeto a ganar. Sí, yo solo comentaría que, como vieron en el PAE, se han generado muchísimas estrategias de capacitación, tanto para el personal sanitario, para el personal administrativo, para los personales que hacen administración en salud, pero también para toda la comunidad. Entonces, como siempre dicen, ¿no? Cuando yo estudiaba medicina, decían, el conocimiento te va a ayudar a tomar decisiones más asertivas siempre, a hacer mejores comentarios, pero también a poder dar una atención muy integral a tus pacientes. Mi último comentario sería acérquense a todos estos recursos disponibles, que afortunadamente una de las secuelas que dejó la virtualidad tras la pandemia es que este tipo de espacios cada vez son más frecuentes, son totalmente gratuitos, con personas sumamente capacitadas. Entonces, acérquense para que podamos tener, para que cada vez que llegue un paciente en el que viene por diabetes, pero yo sospecho que a lo mejor lo que le hace falta es que no está adherido, no tiene adherencia terapéutica porque probablemente está deprimido, pues bueno, tenga los elementos para hacer determinadas intervenciones y en su caso derivarlo a quien lo tenga que derivar. Y así será poco a poco con nuestros pacientes. Entonces, pues muchas gracias siempre al INSABI. La verdad es que nos gusta mucho participar en estos foros y muchas gracias a todos los que se han conectado y pues nada. Es cuanto. Muchas gracias. Pues bien, de nuevo muchas gracias por compartirnos su expertise y su conocimiento, y también de nuevo gracias a las personas que nos acompañaron en la videoconferencia Telmex y en Facebook. Me mencionan varias personas que tienen problemas en el registro para la plataforma. Les aparece CURP inválido. Esto aparece generalmente cuando ya se hicieron un registro previo. Les voy a compartir la última dirección de correo electrónico. Ahí pueden escribir para solucionar estos problemas de registro. Es importante que pongan en este correo su CURP y su dirección de correo electrónico que utilizaron para registrarse.
Y pues así les haremos llegar un correo para restablecer la contraseña o identificar qué es lo que está sucediendo. Pues bien, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Y a las personas de salud mental, les esperamos pronto por Acapulco.